Josué se encuentra listo para entrar a la tierra prometida, y entonces Dios se acerca y le habla. Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué 1:1. Josué 1. Y dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Vemos que de manera repetida, Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y le dice, cuidando de qué? De obrar conforme a toda la ley. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. Y era condicional. ¿Y cuál iba a ser el resultado? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La prosperidad tiene unas condiciones muy claras. Y vamos a ver cómo Dios en la vida de Josué lo prospera, pero basado en el desarrollo de su carácter. Porque Josué, como vimos ayer, tenía unas características, unas virtudes que lo señalaban de manera muy, muy clara. ¿Cuáles eran? Vamos a leerlas. Patriarcas y Profetas, página 458. Lleven la cuenta para ver cuántas virtudes tenía Josué, o cuáles eran las virtudes que resaltaban en su vida. Josué era ahora, Patriarcas y Profetas, página 458. Josué era ahora el jefe reconocido de Israel. Se había distinguido principalmente como guerrero. ¿Cómo se había distinguido Josué principalmente? Como guerrero. Y sus dones y virtudes resultaban de un valor especial en esta etapa de la historia de su pueblo. ¿Y cuáles eran los dones y las virtudes? Ayer estuvimos viendo, pero vamos a repasarlas hoy. Valeroso. ¿Cuál era la primera virtud de Josué? Valeroso. Decidido. Perseverante. Pronto para actuar. Incorruptible. ¿Cuántos llevamos? 5. Despreocupado de los intereses egoístas en su solicitud por aquellos encomendados a su protección.
¿Cuántos van ahora? Y por último, y sobre todo inspirado por una fe viva en Dios. La hermana White destaca 7 virtudes en la vida de Josué. 7 virtudes. Y de esas 7 vamos a tomar una en esta mañana y vamos a mirar esa virtud en el contexto de el mandato que Dios le hace y le dice: esfuérzate y sé muy valiente, pero ¿en qué? En obrar conforme a toda la ley, sin apartarte de ella ni a la izquierda ni a la derecha, para que seas prosperado. La prosperidad que acompañó a Josué al tomar a Jericó, al tomar toda la tierra y al ser un líder que pudo cumplir sus objetivos. Fíjense en ustedes, Moisés fue uno de los mayores líderes, pero Moisés no logró ver cumplir sus objetivos. ¿Estamos de acuerdo? El objetivo de Moisés era entrar a la tierra ¿con quién? Con el pueblo. Moisés soñaba con eso. ¿Cuántos de ustedes han soñado con algo y no lo han logrado? ¿Y cuántos de ustedes han soñado con algo y lo han logrado? Moisés soñaba con entrar a la tierra prometida. Ustedes recuerdan los diálogos entre Moisés y Dios. Y Dios le dice: ya, no más, Moisés, no me hables más, no vas a entrar. Moisés soñaba con entrar con el pueblo y él estar allí. No lo logró. Josué sí lo logró. Josué entró a la tierra prometida. Fue prosperado. ¿Y por qué fue prosperado? Porque no se apartó de la ley ni a la derecha ni a la izquierda. Recuerdo cuando yo tenía como 7 años, estábamos todo un grupo de niños jugando. Vivíamos en la Universidad de Andrews y el apartamento donde vivíamos estaba rodeado de muchos otros edificios. Allí vivían todos los estudiantes casados con sus familias. Y nuestro apartamento estaba aquí había otro edificio y aquí había otro edificio. Y en el medio de los 3 edificios había un parque. Habían toboganes, columpios, sub y baja. Bueno, había un área para que los niños jugaran. Y en verano jugábamos allí. En invierno también jugábamos allí. En invierno con nieve y en verano con los juegos. Bueno, ese día todos los niños estábamos jugando, no había ningún padre allí supervisando. Bueno, quizás desde las ventanas de los apartamentos nos estaban mirando. Y un niño como de 3, 4 años se sube al tobogán y estando en la parte de arriba del tobogán, se cayó. Y desde allá cayó hasta el piso y comenzó a gritar. Todos los niños salimos corriendo. Yo tenía 7 años, mi hermano 6. Despavoridos salimos corriendo. Lo más cerca era la puerta del edificio. Abrieron la puerta y todos entraron. Yo no sé por qué yo fui el último. Y cuando quise entrar, cerraron la puerta y me quedé afuera. Y yo tocaba desesperadamente la puerta: ábranme, ábranme. Hasta mi hermano se desapareció. Todo el campo de juego quedó solo, no había nadie. Solamente el niño tirado en el piso gritando. La mamá del niño escuchó los gritos
Y se vino, bajó de su apartamento. Y el único niño que quedó allí, además del niño lastimado, era yo. Y la señora me dijo un montón de cosas que no recuerdo hoy en día. Quizás mi inglés en ese tiempo no era muy bueno, pero me regañó y me dijo de todo. Bueno, cuando la señora se fue, yo salí, me fui para mi casa. Me encuentro con mi hermano, no me dijo nada. Los demás niños se esfumaron. Pasaron unos días, íbamos caminando cerca del parque nuevamente, cuando vimos al niño sentadito por allí. Y andaba con un yeso, se había fracturado el brazo. Y mi hermano me dice, ahí está el niño que tú fracturaste. Le digo, yo no lo fracturé y me llené de ira. Yo no lo fracturé. La mala suerte que fui el único que quedé allí. Pero no hubo ni un solo valiente ese día. Todos salieron corriendo. Todos salimos corriendo. A ninguno se nos ocurrió ir a asistir al amiguito. A ninguno. A ninguno se nos ocurrió ir y avisarle a un adulto que el niño estaba allí tirado. Todos salimos huyendo. Josué no salía huyendo del deber. Pero vamos a mirar una de las cualidades de Josué dentro del contexto de ser valiente. Para nosotros ser valiente es enfrentarnos al peligro. Recuerdo que en una ocasión estaba en Rincón Hondo, allá en Venezuela. Habíamos llevado a los niños a presentar sus exámenes periódicos. Y estando los niños dentro de la escuela, yo salí y estaba conversando con Chris, el esposo de Nayeli, y estábamos allí los dos hablando cuando llegó un loco. Este hombre desquiciado y violento cargaba un machete. Cuando lo vieron, resulta que él tenía unas hijas estudiando allí y le habían puesto una orden de restricción y él no se podía acercar a sus hijas ni a su esposa. Y entonces él llegó a la escuela a sacar a las niñas. Las maestras se encerraron en los salones, los niños se encerraron y solo quedamos Chris y yo que estábamos fuera. Cerraron la puerta del colegio y todo mundo corrió. Y el loco comenzó a darle con el machete a la puerta. Hicieron igual que los niños cuando el otro se cayó. Y yo miraba a este loco y Dios mío, todo menos valor había en mi corazón. ¿Qué hacemos? Y yo buscaba ver qué consigo, una piedra, un palo. Y entonces Chris se fue caminando y se acercó al loco. Y desde el colegio le decían, no, tenga cuidado, tenga cuidado. Y yo dije, no, pues si Chris es valiente, yo también. Y me fui detrás. Con miedo, con mucho miedo. Pero me fui detrás. Y Chris llegó donde el hombre, comenzó a hablar con él. Y yo me acerqué también. Yo no me puedo perder este baño de valentía que estoy recibiendo acá. Yo voy a salir aquí un héroe. Y me acerqué más. Y bueno, y todo. Y Chris desarmó al hombre, le quitó el machete, lo tranquilizó. Y todas esas maestras en la escuela, ¡wow! ¡Qué hombres tan valientes! Pero nadie sabía lo que había en mi corazón. El valiente fue Chris. Pero como dice el dicho, el enfermo come a la sombra del alentado, ¿verdad? No es fácil ser valiente. No es fácil. La Biblia nos repite varias veces que Josué fue valiente. La hermana White dice que era una de sus virtudes. La primera característica de Josué era su valentía. Pero vamos a ver a la valentía enfocada en otra de sus virtudes, que es la que quiero enfatizar en esta mañana. Despreocupado
de los intereses egoístas, en su solicitud por aquellos encomendados a su protección. ¿Qué significa estar despreocupado de los intereses egoístas? ¿Qué significa? Vamos a ver la ley de Moisés aplicada a ser una persona despreocupada de los intereses egoístas. Esta frase es larga, despreocupado de los intereses egoístas. Vamos a reducir esta frase a una sola palabra. Ayúdenme. ¿A qué palabra la vamos a reducir? Muy bien, pero alterocéntrico suena demasiado sofisticado. Mejor usemos la que dijo Rubén, abnegación. La palabra abnegación tiene mucha resonancia en nuestro medio, pero muchas veces la abnegación la aplicamos de una manera que quizás no es la más equilibrada. Pero vamos a ver cómo la abnegación en la vida de Josué, porque esa despreocupación por los intereses egoístas es ¿qué? Abnegación, alterocentrismo, pensar en el otro, poner al otro por encima de ¿qué? De mis necesidades personales, de mis intereses. Hay muchos versículos que nos hablan de esto, pero vamos a ver solo algunos. Y como Josué puso estos versículos en práctica en su vida, ¿qué alcanzó? ¿Qué dice la palabra de Dios? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y si falta prosperidad en nuestra vida, ya sea espiritual, ya sea relacional, ya sea emocional o material, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Revisarnos, examinarnos, porque quizás la causa está en que no estamos ejerciendo la abnegación. Levítico 19 del 9 al 10. La mayoría de lo que vamos a leer está en el libro de Levítico. Nosotros pensamos que el libro de Levítico fue clavado en la cruz, ¿verdad que sí? La ley moral, Éxodo, pero Levítico y Números, eso es ley ceremonial, clavada en la cruz. Pero resulta que hay muchas leyes que no son ceremoniales y que aplican a nosotros, no en su literalidad, pero sí en su principio y en su esencia. Y eran leyes de amor abnegado. Y al ponerlas en práctica, Josué, al poner en práctica con valentía estas leyes en su vida, ¿qué logró? Ser prosperado en todo lo que hacía. El Señor le dijo a Josué, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha de las leyes que di a través de mi siervo Moisés. Levítico 19, del 9 al 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué nos enseña esta ley? ¿Qué nos enseña? Hacer provisión para los demás, pero también habla de la generosidad. Estaba prohibido cosechar todo. Había que dejar algo ¿para quién? Para los demás. Levítico 19, 14. No maldecirás al sordo. ¿Maldecir al sordo? ¿Saben lo que implica este mandamiento? No maldecirás al sordo. ¿Saben por qué? Porque el sordo no puede escuchar. El sordo no escucha cuando tú lo maldices, pero Dios sí escucha. Y dice aquí, no te burlarás de quién, del que no te puede escuchar.
En otras palabras, no hablemos mal de la persona, ¿verdad? Que no puede ¿qué? Escucharnos. No maldecirás al sordo, ni delante del ciego pondrás tropiezo. Y muchas veces a las personas más incapacitadas, ¿qué hacemos? Les hacemos la vida como más difícil. La ley de Jehová. 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Eso también es ley de Jehová. Y también Josué la practicaba. 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Dónde? En lo más profundo. Nosotros podemos dar abrazos externos, pero en lo profundo de nuestro corazón, ¿qué hay? ¿Qué hay? Aborrecimiento. O muchos de nosotros podemos practicar unas relaciones humanas basadas en el interés. Muchos de nosotros. Y recuerdo cuando una de mis sobrinas estaba pequeña y llegamos de viaje a visitarlos y ella vino muy contenta. Tío, ¿qué me trajiste? No, mami, no te traje nada. Y se dio media vuelta y no me saludó. Nosotros los adultos también somos así, ¿verdad? También somos así. Dice la palabra de Dios, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Hay que ser valiente para hacer de nuestra vida estas leyes, para que en nuestra vida estas leyes sean una parte permanente. 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y aquí está uno de los versículos favoritos de Jesús. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siempre hemos pensado que solo se encuentran en el Nuevo Testamento los versículos sobre el amor. Pero la ley de Moisés nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. ¿Josué practicó eso en su vida? Y el Señor nos llama a practicar esto en nuestra vida. La ley del Señor. 19:33. Cuando el extranjero habite con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Y sigue el versículo, ustedes lo pueden leer. ¿Practicó Josué eso? ¿Recuerdan cuando vinieron los gabaonitas? Y lo vamos a estar estudiando el día jueves. ¿Qué hizo Josué? ¿Cómo los trató? Con dignidad, con respeto. No oprimiréis al extranjero. ¿Tenemos nosotros oportunidad ahora aquí en Colombia de practicar ese versículo? Mucha oportunidad, ¿verdad?, para practicarlo. Éxodo 23. Y esta es la última que vamos a mirar en esta mañana. Éxodo 23, del 4 al 5. Y estas leyes nos pueden parecer a nosotros como inaplicables. Bueno, en este tiempo, ¿cómo se aplica eso? Pero el Señor nos puede mostrar a cada uno de nosotros cómo estamos fallando en la aplicación de estos principios que Él dejó establecidos acá. Y Josué fue valiente para no desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. Y el resultado, ¿cuál fue? Logró todos sus objetivos. Queremos lograr objetivos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros departamentos. ¿Qué nos dice el Señor? No te apartes de mi ley.
como dice la hermana White en el discurso maestro de Jesucristo, la espiritualidad de la ley. ¿Cuál es la espiritualidad de la ley? Éxodo 23:4. Si encuentras el buey de tu enemigo, un momento, si encuentras ¿qué? ¿Quién de ustedes aquí tiene un buey? ¿Por qué la Biblia habla de buey? ¿Qué representaba el buey? Propiedad. Entonces, si encuentras algo que le pertenece, ¿a quién? ¿Hay enemigos aquí entre nosotros? Técnicamente la respuesta es no. ¿Verdad? No lo hay. No lo hay. Quizás hay personas a quienes queremos más y personas a quienes queremos menos. Pero aquí no hay nadie que sea enemigo del otro. Pero la Biblia nos dice que si encuentras la propiedad, algo que es de quién, de tu enemigo, regresa a llevárselo. Ahora, este versículo se parece mucho al mandato que nos da Jesús cuando dice que si te piden llevarlo una milla, lo lleves 2. Y ustedes conocen, ¿verdad?, el contexto de ese mandato de Jesús en ese momento cuando los soldados romanos tenían la potestad de decirle a cualquiera que encontraran, llévame esto. Pero había un límite, solo podían pedir que lo llevaran ¿por cuánto? Por una milla. Y Jesús dijo, llévalo ¿por qué? Pero ¿llevarle a quién? ¿Eran los romanos enemigos del pueblo de Israel? A su enemigo. ¿Cuánto puede caminar un buey? ¿Cuánto puede caminar un caballo? Más que un ser humano. Y la ley dice que si uno encontraba el caballo o el buey de su vecino, no, de su suegro, no, el caballo de la novia, no, eso seríamos capaces de ir hasta dónde, hasta la luna a traérselo. No, aquí dice el caballo de quién, de tu enemigo, de tu enemigo. La Biblia no dice el de tu amigo, ¿por qué? Se daba por sentado de que estaríamos pendientes de qué, de la propiedad de nuestro hermano. Regresa a llevárselo. Versículo 5. Si ves el asno del que te aborrece, fíjense la espiritualidad de lo que el Señor está diciendo, caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Josué fue valiente. Y dice la palabra de Dios que no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda para cumplir ¿qué? Toda la ley. Resultado, fue prosperado. Yo recuerdo una historia que me contaron, algunos de los que están aquí la van a recordar. Después esa historia entró en un proceso de, no sé cómo decirlo, pero algunos dijeron que era un fake news, otros dijeron que sí era verdad, en fin. Quizás Judith se acuerda de esa historia. Puede ser que el hermano Fernando se acuerde de esa historia. Enoch, yo creo que se acuerda de esa historia. Y los demás difícilmente porque no estaban acá. Yo tampoco estaba, pero me contaron la historia. Resulta que se tomó la decisión que se iba a reemplazar a la persona que trabajaba en la panadería. Eso fue hace muchos años. Y le dijeron al joven que estaba en la panadería, usted va a entrenar a este joven. Así que comenzó el proceso de entrenamiento. Pero el joven nuevo nunca podía hacer un pan bueno. Siempre se le caía el pan. Se le bajaba y se le bajaba. Y finalmente lo descartaron porque no servía. Bueno, con el tiempo se dieron cuenta que cuando el joven, el aprendiz, metía el pan al horno, el otro venía
y cuando estaba descuidado y le bajaba el fuego. Y el pan nunca se terminaba de cocinar. ¿Tú recuerdas esa historia, Judith? Muy bien. Alguien después salió diciendo, eso es mentira, eso no fue así. Bueno, yo no corroboré esa parte de la historia, me quedé solamente con la que me pareció que tenía una aplicación espiritual y se las comparto hoy aquí. Había allí un interés, había un despreocupado interés en solicitud por aquellos encomendados a su protección. ¿Había abnegación en esa actitud? No. ¿Qué había? Celos, ¿verdad? Me va a quitar ¿qué? El puesto. Quizás a mí me van a mandar ahora al compostero y es más cómodo estar ¿dónde? En la panadería. Si encuentras el buey de tu enemigo, su asno extraviado, regresa a llevárselo. ¿Cuál es el principio que encontramos aquí? Que el interés de mi prójimo está ¿por qué? Por encima del mío. Amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. Si nosotros no somos capaces de hacer esto por la persona que supuestamente amamos, ¿qué podrá decir el Señor de la pureza de nuestra intención al guardar la ley? La prosperidad de Josué tuvo una condición. ¿Y cuál fue esa condición? Guarda la ley. Pero guardar la ley no es solamente guardar los 10 mandamientos de manera literal. Guardar la ley, ¿qué significa? Guardar el espíritu y el intento original de la ley. En estos días íbamos para Barcelona y justo delante de nosotros iba una moto y adelante iba un bus. Y en ese momento el bus frena para recoger un pasajero. El hombre de la moto iba un poquito distraído, perdió el control, se cayó, dio vueltas, la moto se arrastró y quedó allí tirado. ¿Cuál es la primera reacción del corazón humano? Así es, irse. Así es, irse. Yo tuve que frenar porque si no freno, me lo llevo por delante. Y entonces, pues al lado iba una doctora. Yo la estaba llevando a su trabajo. ¿Qué íbamos a hacer? Entonces, pero yo tenía que estar en Armenia, tenía un compromiso. Y mi esposa dijo, vete, y yo me bajo y me quedo aquí. Ella se bajó del carro, se quedó con él y yo me fui. ¿Lo conocimos? No. No le preguntamos el nombre. Yo después la llamé, ¿cómo te fue? No, lo atendí, lo ayudé a levantarse, vino gente, nos ayudó, no tenía ninguna herida, solamente raspones y se pudo ir. El Señor nos llama ¿a qué? La espiritualidad de la ley nos dice que si vemos la propiedad de nuestro enemigo, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarla. ¿Cuánto más si es que de nuestros hermanos y de las personas con las quienes compartimos? Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El Señor nos deja ese desafío. Esforcémonos y seamos valientes, cumpliendo el espíritu de la ley. Y vamos a ver la prosperidad de Dios en nuestra vida, así como se vio la prosperidad en la vida de